comencemos la teórica, la segunda parte de indicadores cinemáticos. Esto es lo que acabamos de ver, es cómo se puede orientar el elipse de deformación infinitesimal con respecto a una zona de cizalla. Es lo que acabamos de explicar. Y los indicadores cinemáticos se corresponden a elementos que nos permiten determinar la orientación de los ejes de deformación y el sentido de desplazamiento, rotación, ¿no? Magnitud de desplazamiento, intensidad de la deformación. Básicamente lo que vemos acá, en estos indicadores que están graficados acá, es que para una determinada sentido de movimiento de una zona de cizalla, podemos determinar el eje de alargamiento, que es como una suerte de boudinage que se formó acá, en medio de un boudinage adentro de una zona de cizalla simple. Tenemos pliegues que nos indican el sentido de acortamiento, y lo que nos permitía saber las grietas de tensión era algo similar, es a partir de la zona de cizalla que está delimitada, tenemos grietas de tensión que están recién generadas y que responden entonces a ese campo de fuerzas infinitesimal. Este es el eje de acortamiento, y este el de estiramiento. Acá hay algo que es crítico, que además por su génesis, decíamos que es frágil dúctil, entonces nos permite definir la génesis de una grieta de tensión, también por definición o por lo que sabemos experimentalmente, cuando nos tendríamos que ir a la teórica de fuerzas y deformación con el círculo de Mohr. Si esto recién se generó, o al menos quedó congelada su forma al momento del nacimiento, además de estar dentro de lo que es la deformación, algo que yo mido geométricamente, que es un eje mayor, un eje un eje que está indicando la orientación de la fractura. Lo que puedo ver acá muy bien geométricamente es la dirección de apertura de esa fractura. Y entonces nosotros habíamos definido que una fractura se genera, y en vez de moverse los márgenes de esa fractura, en vez de moverse paralelamente, que eso ya sería formar una falla o una superficie de cizalla. Si esas fracturas se empiezan a alejar, las paredes se alejan perpendicularmente, ahí definíamos que era una grieta de tensión y que el sigma 3 era perpendicular a la superficie de ese plano. Así que con esa manganeta, nosotros ya acá podemos ver la deformación, que es el eje de acortamiento y el de alargamiento, y también retrotrayéndonos a la teórica del círculo de Mohr, sabemos que además esto coincide con el sigma 3, con un sigma 3 negativo. Cuando progresa la deformación, este cuerpo que nació así, bueno, va rotando su núcleo, y lo que tenemos en C son dos grietas superpuestas. Una vieja con deformación finita y una nueva con deformación o muy chiquita o infinitesimal. Y acá está, bueno, los ejemplos que hicieron ustedes. Ahí está, bárbaro. Esta la habíamos hecho en clase, bueno, bárbaro. Y acá usaron supongo que usaron bueno, todo lo que vimos hasta ahora para enganchar los que son los ejes de acortamiento y de estiramiento. Así que este da como resultado una zona de cizalla horaria,
Después este otro ejemplo, una zona de cizalla también que es horaria. No sé si alguno o alguna quiere acotar algo de cómo hicieron este ejercicio, o seguimos. Si alguien quiere acotar algo, bueno, sigo. Y por último, este ejercicio, este último ejemplo, que nos da una zona de cizalla antihoraria. Esto lo habíamos visto también en la teórica pasada. Y este era el otro truquito, ¿no? Este tenía un truquito, este ejercicio, que es que en realidad hay dos zonas de cizalla, no es una sola. Acá lo resolvieron muy bien. Tienen las direcciones de acortamiento, de estiramiento. Con eso calcularon el sentido de rotación. Acá sucede lo mismo. Ahora, hay una cuestión, está muy bueno esto. La zona de cizalla de arriba es horaria. La zona de cizalla de abajo es antihoraria, así que son dos zonas de cizalla antitéticas. Y vemos que el ángulo, acá lo que podemos ver es un ángulo entre esas zonas de cizalla, que es un ángulo agudo, es menor a 90 grados. Y si nosotros las continuáramos, con la información que no hay acá en la hoja, en esta foto, podríamos continuar estas zonas de cizalla en realidad. Así que también, créanme, que estas se continúan, y así que acá, entre las dos zonas de cizalla, voy a tener también un ángulo mayor a 90 grados, un ángulo obtuso. Ahora, ¿se hacen una idea de cómo se llama esto, o qué es lo que estamos viendo acá? ¿Alguien tiene idea de cómo lo podemos llamar o definir a esto? ¿A qué corresponde esto? ¿A dos zonas de cizalla? Ya habíamos visto zonas de cizalla que eran paralelas en los ejemplos anteriores. Como, por ejemplo, en este caso. En estos casos teníamos dos zonas de cizalla que eran paralelas y eran sintéticas. Acá tenemos zonas de cizalla que no son paralelas, sino que tienen un ángulo determinado entre ellas y que son antitéticas, porque tienen diferentes sentidos de movimiento. Y esto es lo que se conoce como zonas de cizalla conjugadas. Responden a lo que en deformación frágil conocíamos como sistema de fallas de Anderson. Ahora lo vamos a repasar en un ratito, el sistema de fallas de Anderson. Y básicamente lo que sucede es que a nivel regional, entonces, considerando las dos zonas de cizalla y el sentido de desplazamiento que tiene cada una de ellas, responden, en este caso, a un sigma 1 regional que intersecta ambas zonas de cizalla en su ángulo agudo, y el ángulo obtuso de esta zona de cizalla se corresponden al sigma 3 regional. Mientras que el sigma 2 va orientado en la línea en la cual los planos intersectan de la zona de falla. Ahora en un ratito lo vamos a repasar, se va a entender un poquito mejor. Vamos a repasar qué son las zonas qué son las fallas de Anderson, ¿no? Y bajo ese concepto, que es frágil, son zonas de falla frágil, someras, se puede correlacionar con lo que encontramos en zonas de cizalla frágil dúctil a niveles más profundos en la corteza. Decíamos que las zonas de cizalla se pueden representar como zonas que van desde la superficie hasta sectores más profundos, y que atraviesan entonces las zonas de cizalla a nivel cortical, van a atravesar todos los niveles de la corteza, desde sectores donde dice que hay una brecha no cohesiva, de formación frágil,
Después tenemos a mayor profundidad dentro de una zona de falla frágil dúctil, empezamos a tener, en un nivel ya hacia la corteza, a la base de la corteza superior o ya en la corteza inferior, empezamos a generar rocas metamórficas debido al movimiento de esta zona de falla a condiciones de mayor profundidad y temperatura. Y el otro, digamos, el otro ejemplo ya directamente en la zona de deformación dúctil es cuando las rocas empiezan a reorganizar sus granos y tenemos lo que se conoce como rocas miloníticas. En las rocas miloníticas, el protolito, la roca original, directamente empieza sus granos, se empiezan a transformar, y más allá de los cambios composicionales, cambian su forma, y ahí también hay una diferencia entre lo que son los porfiroclastos, digamos, los minerales o clastos más grandes, originales, que van a empezar a rotar adentro de la matriz más fina, y entonces vamos a encontrar diferentes indicadores cinemáticos que responden entonces a una cuestión que se puede observar también a nivel de, como este ejemplo de acá, se puede observar a nivel de una muestra de mano, en la muestra de mano o en el campo, digamos, a un nivel de escala mesoscópico, llamémoslo, o también a nivel microscópico. En definitiva, lo que acabamos de ver con deformación frágil dúctil en un sector de entre la corteza inferior y superior, como grietas de tensión, ahora vamos a verlo a un nivel más profundo, a nivel microscópico. ¿Qué sucede en esas zonas de cizalla? En esas zonas de deformación frágil, en esas zonas de deformación por cizalla simple a nivel microscópico, en zonas más profundas. Entonces ahí hay lo que se conoce como zonas de cizalla dúctil, y un indicador cinemático muy común son las fábricas SC, que se dan en rocas miloníticas, donde el tamaño de grano es disminuido y alineado como consecuencia de deformación de procesos de cizalla dúctil. Y podemos diferenciar dos tipos de estructura dentro de estas fábricas SC. Las estructuras S se corresponden a el alineamiento de granos a partir de la deformación. Necesitamos acá, lo que tenemos a la izquierda es el estadio sin deformar. Estos son los granos, así que necesitamos un arreglo de granos, que en sedimentología sería como una arena fina o media, de granos con una resistencia parecida, una riología parecida. Por ejemplo, pueden ser granos de cuarzo en una matriz arenosa, intercalado con capas pelíticas, y en este caso lo que estaríamos viendo acá son esos granos de cuarzo, esos clastos de cuarzo. Estoy dando el ejemplo como si fueran una roca sedimentaria, ¿no? Tenemos los granos de cuarzo en un empaquetamiento apretado, y además son semicirculares. Ese es el empaquetamiento que se encuentra en la roca. Lo que tenemos abajo es nuestro famoso círculo de radio 1, porque queremos ver cómo se comporta ese círculo a medida que va progresando la deformación. Entonces lo que decíamos es que las estructuras SC se superponen entre sí, así que hay una parte donde van juntas, pero en un primer estadio se supone, teóricamente, en un primer estadio se desarrollan las lineaciones S. Y acá es lo que estamos viendo, es eso. Es de un empaquetamiento de granos que son redondeados y semicirculares, se deforman adentro de esta zona de cizalla. Este es nuestro elipse de deformación, tal cual como lo habíamos visto hasta ahora, está perfecto, con el eje de alargamiento y el de acortamiento. Y lo que podemos ver acá es que los granos, que son semicirculares, en definitiva, cuando se deforman, van a tomar una forma que es alargada con respecto al eje S1 y que es aplastada con respecto al eje S3. Este es el primer estadio de las estructuras SC.
En un estadio posterior, estas zonas de alineamiento S sufren discontinuidades, que son las discontinuidades C. O sea, primero estamos en una zona de cizalla muy grande, que no hay discontinuidades dentro de esos límites, y ahí todos los granos se alinean. A medida que sigue progresando la deformación, se generan discontinuidades adentro de esa zona de cizalla, que son superficies C discontinuas. Entonces, decimos, lo que es S es el ordenamiento de granos con respecto al eje de alargamiento de la deformación. Y responde su orientación, el alargamiento de los granos responden al eje de alargamiento S1. Y las zonas de cizalla C son discontinuidades, que son paralelas esas discontinuidades a la zona de cizalla principal. Es lo que se vuelve a ver acá. Tenemos la zona de desplazamiento, toda la zona de cizalla más grande, las discontinuidades internas adentro de esa zona de cizalla, que son la superficie C, y la orientación de granos, que son los lineamientos S. Acá lo llaman esquistosidad. Vamos a ver este ejemplo. Acá lo que podemos reconocer, como siempre, lo que acabamos de ver de manera teórica es cómo va progresando todo. Lo que nos encontramos en la naturaleza es el resultado final. Así que lo primero que marco son las zonas de discontinuidad, por ejemplo. Puedo marcar zonas de discontinuidad que están súper bien marcadas, son zonas de fractura. Acá tengo algo que está incipiente. Acá hay otra zona más incipiente. Así que las zonas de discontinuidad son las C. Tengo dos bien marcadas. Y voy a marcar el alineamiento de granos. Los granos que están alineados. Ahí vamos. Bueno, no hace falta que marque todo, ¿no? Tenemos las zonas de discontinuidad C, y bueno, esto está metido en una zona de cizalla más grande, que dibujo acá los límites. Lo que quiero saber, de nuevo, es, para esta zona de cizalla, quiero saber si es horaria o antihoraria. Decíamos que los granos se orientaban en función del eje mayor de la deformación. Acá lo que dibujé, lo que estoy dibujando ahora, es una elipse de deformación que se corresponden con estos granos, en el cual, vamos a aprovechar los colores, en el cual directamente puedo definir el S1, el S3, que es el de acortamiento, y decíamos que el de acortamiento, el eje de acortamiento, lo que tengo que hacer es extenderlo y rotarlo 45 grados, alejándolo de la zona de cizalla, y con eso me da el sentido de movimiento. Así y así. Esa es mi regla memotécnica. Cuando tengo un eje de acortamiento, lo alejo, lo amplío desde el centro de la zona de cizalla hacia la parte externa, de ahí lo agarro de esa zona y lo roto 45 grados. Y eso me da el sentido de movimiento. También lo que pueden hacer es compararlo, se puede comparar con estos gráficos, digamos, y también cada uno puede encontrar su regla memotécnica. Lo que sí vemos es que estas zonas de cizalla eran horarias, y esta otra, la del ejemplo, es antihoraria. Después tenemos otros ejemplos más. Es todo
Si se fijan y rebobinan un poco, son diferentes condiciones. Hay condiciones frágiles, condiciones frágil-dúctil, condiciones dúctiles totalmente, y es cómo responden esas condiciones, esos materiales, a ese mecanismo de deformación que se llama cizalla simple. Aquí en este otro ejemplo tenemos zonas de cizalla dúctil, y lo que vemos es granos individuales de mica, por ejemplo, que van a sufrir un proceso parecido a como sucedía en la fábrica S, solo que la fábrica S eran como muchos granos que se alineaban. Y acá es un solo porfiroblasto, es un solo clasto más grande, metido en una matriz más fina, y que se va a alargar igual que como lo hacían las estructuras S. Solo que acá encontramos un solo mineral que está alargado, y con este solo mineral nosotros podemos determinar el eje de alargamiento y el de acortamiento. Esto es si esa mica, por ejemplo, en este caso, en el caso de la mica, si se deforma dúctilmente y se estira. Pero puede pasar, esto sería una estructura S. Lo que puede pasar es que la mica, en vez de estirarse, se parta frágilmente, y acá lo que hay son estructuras C, son discontinuidades. Acá hay un alargamiento sin discontinuidad, un alargamiento en el sentido del eje del S1, y lo que tenemos acá abajo son las estructuras C. En el ejemplo anterior teníamos como todo junto, y acá está por separado. Estas estructuras que entonces la mica se parte y se va moviendo. En este caso, si nosotros hacemos el sentido de movimiento, sería a partir de esto, la mica se fractura y se generan estas discontinuidades. Ahora, si ustedes le hacen el sentido de movimiento de estas discontinuidades, es sintético con respecto a la zona de cizalla. La zona de cizalla es horaria, y estas discontinuidades también son horarias. En el caso de acá abajo, también tenemos discontinuidades C, zonas de cizalla, subzonas de cizalla dentro de una zona de cizalla más grande, pero este es el que se conoce como arreglo en dominó. Y el arreglo en dominó lo que tiene es que es antihorario, perdón, es antitético, porque la zona de cizalla tiene un movimiento que es horario, pero el arreglo en dominó, si ustedes lo ven acá, es antihorario. O sea que la zona de cizalla, de subcizalla, digamos, estas pequeñas zonitas de cizalla adentro de una zona de cizalla más grande, son antitéticos con respecto al movimiento de la zona más grande. Y eso, ya que estamos con ya que les robé el set de juegos a mis chicos, lo podemos ver también con otro ejemplo. Ahí estamos. Vamos a verlo con los dominó. Eso está muy bien, se lo puede ver muy fácil con unos dominó, cómo se comporta eso. Esperen que tengo acá el machete, así lo veo, ahí está. Decíamos, tenemos una zona de cizalla, ahora estamos en un campo más profundo, y además nuestras muestras, que antes eran muestras de mano, estas son muestras microscópicas. Zona de cizalla, el movimiento de la zona de cizalla, una vez más, lo hago horario o dextrógiro. Son sinónimos. Y lo que voy a hacer es, en esa zona de cizalla, introducir un clastito, o un porfiroblasto, si quieren. Es un clasto metamórfico. Ahí está. Están mis dominó acá. Y decíamos, ahí se ve, sí, que si esto es un clasto y se generan una serie de discontinuidades, porque si es una mica o algo por el estilo, va a ser un mineral que va a tener superficies de clivaje del mineral, son propias de su estructura cristalina. Si esas discontinuidades, que son propias del mineral,
están a 90 grados de la zona de cizalla, ¿cómo van a actuar? O sea, tengo un mineral que está representado por esta serie de dominós. Lo que me tengo que imaginar es que no son varios dominós, sino que es un solo mineral que tiene superficies de discontinuidad. Entonces es muy fácil. Lo que hago es mover los márgenes de ese mineral con el sentido de la cizalla. Está bien eso, no es tan complicado, digamos, es bastante intuitivo. Lo que tengo que hacer en ese mineral es moverlo así. Miren, eso es lo que se conoce como estructura en dominó. Es la posición original, es un mineral que tiene superficies de discontinuidad mineral, cristalina, y actúa la zona de cizalla. Así. Ahí está. Ahora sí, yo descompongo el movimiento de esos dominó, esto se llama estructura en dominó. Si yo descompongo el movimiento de esos dominó, son así. ¿Cómo me los encuentro ahora? Nada más estoy dibujando lo que veo ahí, ¿eh? Cada uno lo puede dibujar como quiera. Y etcétera. Y este es el movimiento que tuvo cada fichita de dominó una con respecto a la otra. La zona de cizalla era horaria. ¿Y estos de acá qué movimiento tienen? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de movimiento es ese? ¿Horario o antihorario? ¿Quién me lo dice? ¿Horario? A ver. ¿Horario o antihorario? Lo que tengo que hacer es, para una misma zona de cizalla, es ver el movimiento relativo. Este es el movimiento de uno de los bloques, y el otro bloque, ¿cómo hizo? Se movió para arriba. Tengo que ver estos dos. A partir de una sola discontinuidad, ¿cómo es el movimiento relativo? Tengo los dos movimientos y los hago actuar. ¿Es antihorario o levógiro? Antihorario o levógiro. Como este es antihorario o levógiro y el de afuera es dextrógiro, son antitéticos entre sí. Por eso las estructuras dominó, cuando son entonces perpendiculares a la zona de cizalla, son antitéticas. Se conocen como estructuras antitéticas. Y cuando las discontinuidades son paralelas a la zona de cizalla, el movimiento va a ser así. Lo voy a hacer acá. Este va a ser el movimiento de los dominó. Así que, si yo nuevamente los dibujo acá, los descompongo de a uno, voy a hacer solo este de acá. Hago el sentido de movimiento del de arriba, es para allá. El de abajo se fue para allá. Y en conjunto están haciendo un movimiento horario, que es igual al de la zona de cizalla principal. Por eso estos indicadores cinemáticos son sintéticos. Tienen igual sentido de desplazamiento que la zona de cizalla principal. Ahí está. Lo que acabamos de ver es eso. Las zonas, estas dos, que son las antitéticas, o este otro caso, que es el sintético. A ver qué más tenemos. Entonces, ahora pasemos, ya hablamos de zonas de falla frágil dúctil, que eran, o zonas de deformación frágil dúctil. El caso de la cizalla pura la vimos con el boudinage, que a veces podía tener un poco de cizalla simple y se volvían asimétricos. La deformación frágil dúctil está muy bien representada por las grietas de tensión. La deformación dúctil en profundidad está bien representada por
los indicadores SC, los dominó, etcétera, los Mica Fish que acabamos de ver. Y ahora volvamos un poco a las zonas superficiales. ¿Cómo podemos nosotros, a partir de sistemas de falla, zonas de, entonces, de discontinuidades de deformación frágil, cómo podemos nosotros estipular o inferir cuál es la orientación de los esfuerzos utilizando indicadores geométricos o cosas que nosotros podemos medir en el terreno? Acá tengo una pregunta, no sé si me quedó de antes. ¿Levógiro era en sentido horario? No. Es horario dextrógiro, que es derecho, y antihorario levógiro, que es izquierdo. Cuando estamos en zonas de deformación frágil, y esto de acá tiene que ver con el círculo de Moore, decíamos que las fallas, eso es lo que habíamos aprendido en el círculo de Moore, que cuando fractura la roca se generan juegos de falla, y esto está orientado parecido a los experimentos que hacíamos. De nada. Voy a poner la cámara. Esto está orientado como los experimentos que hacíamos en el círculo de Moore, donde en general el sigma 1 estaba vertical y el sigma 3 horizontal. Y decíamos que las rocas se fracturaban de tal manera que había un ángulo θ con respecto a sigma 1, que era de 35, así que el ángulo 2θ, alrededor de unos 70 grados. Cuando yo estoy en la naturaleza y mido fallas que tienen una orientación que es más o menos regular, puedo hacer al revés. Es decir, a partir de estas fallas que yo encuentro en el terreno, puedo estimar cuál era la orientación de los esfuerzos. Y eso lo habíamos visto, ahora lo refresquémoslo acá un poquito, aunque sea cualitativamente, porque el estudio cuantitativo de todo esto lo vamos a ver más adelante. Es más complicado el estudio cuantitativo de las fallas de Anderson y los indicadores cinemáticos de falla en situaciones frágiles, a partir de estrías de falla, etc. Son más complicados, lo vamos a ver hacia el final de la materia. Básicamente lo que dice la clasificación de Anderson es que si yo tengo juegos de fallas conjugadas, lo que voy a separar es, acá tenemos el ejemplo de 2 fallas conjugadas o 4, 3, 4 fallas conjugadas. Pero la idea es que si yo mido muchas fallas en un terreno en el cual su deformación responde a la clasificación de Anderson, bueno, voy a encontrar un montón de fallas paralelas a cualquiera de estos 2 juegos. En este ejemplo tenemos 3 fallas conjugadas. Y lo que dice Anderson es, por teoría, yo sé que cuando tengo 2 fallas conjugadas, las cuales inclinan acá estos juegos tienen que inclinar en direcciones opuestas. De tal manera que esas fallas conjugadas con direcciones opuestas van a formar un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Lo que vimos por el círculo de Moore es que el ángulo agudo entre esas 2 fallas se va a corresponder al sigma 1, el ángulo obtuso se va a responder con el sigma 3, y la intersección, el eje en el cual se intersectan, se corresponden con el sigma 2. Acá sucede lo mismo. Tengo 2 juegos de fallas conjugadas, solo que en este caso el ángulo agudo está horizontal y el eje obtuso está vertical. Acá lo que hago entonces es, me doy cuenta que estas 2 deformaciones, estos planos conjugados de falla responden a 2 regímenes de esfuerzos diferentes. Lo que existe acá es una rotación en el régimen de esfuerzos. Este es un régimen de esfuerzos extensional, el de la derecha es un régimen de esfuerzos compresivos. Acá se ven que son fallas normales.
acá podemos ver por el sentido de movimiento que son fallas inversas. Y esto es parecido, mientras que esto se desarrolla, las fallas de Anderson se desarrollan en un sistema frágil, somero. Lo que habíamos visto hace poquito era qué sucede cuando se desarrollan zonas de zonas. Bueno, ¿hasta dónde llegamos? Ahora ahí se interrumpió sí, se interrumpió. A ver, veamos cuántos reconectaron. Están todos reconectados, los 30 parece. Bueno, repito la de la zona de falla de Anderson entonces. Perdón, voy a compartir. Acá estamos. Bueno, vamos de nuevo. Voy a repetir la de las fallas de Anderson. Ahora estamos reconectando. Lo que decíamos, lo que vimos hoy fueron diferentes indicadores cinemáticos. Habíamos visto indicadores cinemáticos en zonas de frágiles dúctil, en los sectores, en el límite entre la corteza inferior y superior, y ahí dependiendo del mecanismo de deformación que se estuviera desarrollando, si era cizalla pura, encontrábamos un segundito. Esperen un segundito que tengo un problemita acá. Bueno, creo que ahora está bien. Si estábamos en zonas de deformación frágil dúctil, cuando actuaba el mecanismo de deformación de cizalla pura, se formaba el budinage, y cuando se establecían zonas de cizalla, con deformación de cizalla simple, generamos esas zonas de cizalla donde encontrábamos los indicadores que eran grietas de tensión, y a niveles más profundos reconocíamos rocas por deformación milonítica con diferentes indicadores microscópicos, y todo eso estaba apuntado a zonas de cizalla frágil frágil dúctil o dúctil. Ahora volvamos a niveles más someros de la corteza. Eso es lo que vemos acá, la deformación frágil dúctil, dúctil. Ahora volvamos a sectores más someros en la corteza. ¿Y cómo se comportaba la deformación en esos sectores someros? Es por deformación frágil, y lo habíamos aprendido un poco con lo que habíamos visto en la teórica del círculo de Moore. Y ahí lo que encontrábamos es que
cuando la roca se deformaba frágilmente y se producían fracturas de cizalla, se hacían en juegos de fallas conjugadas. Y esos juegos de fallas conjugadas yo los puedo reconocer en la naturaleza. De tal manera que el ángulo agudo entre esos juegos de fallas conjugadas corresponden con el sigma 1 y el obtuso con sigma 3, mientras que la intersección de los dos planos de fallas conjugadas se corresponden con el eje sigma 2. Este es el ejemplo con el cual se hacían los experimentos para obtener la envolvente de Coulomb-Moore, en el cual el sigma 1 está vertical y el sigma 3 horizontal. Esto es un régimen de esfuerzos compresivo. Cuando existe un régimen de esfuerzos extensional, donde el sigma 1 está horizontal y el sigma 3 está vertical, se genera también un juego de fallas conjugadas, en el cual el ángulo agudo corresponde al sigma 1, acá se ven que son fallas inversas, estas son fallas normales, y lo que se ve muy bien acá es que por esta condición, al responder a la orientación del sigma 1, es por esa condición que las fallas normales tienen alto ángulo con respecto a la horizontal, con respecto a la superficie tienen unos 60 grados de inclinación, mientras que las fallas inversas son lo que se conoce como de bajo ángulo, en general unos 30 a 35 grados con respecto a la horizontal. Y la otra clasificación, o el otro estadio, el otro régimen posible, extensional compresivo, era el régimen de rumbo, en el cual tanto el sigma 1 como el sigma 3 son horizontales. La característica que produce este régimen de esfuerzos es que las fallas son verticales. Fallas de alto ángulo para el régimen extensional, fallas de bajo ángulo para el régimen compresivo, fallas subverticales para el régimen de rumbo. Eso es como, sin darle demasiada vuelta, como un régimen de los esfuerzos particular, cualquiera de esos tres, genera situaciones que son muy diferentes, drásticamente diferentes. Así que veamos qué sucede con estas fallas. Ahora vamos a pasar a qué es lo que sucede con estas grandes zonas de cizalla en la deformación de rumbo. Y lo que sucede ahí es que, mientras que una falla de basamento que responde, decíamos, a un régimen de esfuerzos de rumbo, va a ser una falla básicamente subvertical, en las cuales el sentido de movimiento, o sea, cómo se mueven ambos bloques de esa falla de basamento, paralelos entre sí en sentido contrario. Es lo que vemos acá. Ahora, lo que reconoció este hombre Riedel, un alemán a principios del siglo pasado, es cómo era la deformación, cómo se distribuía la deformación en la parte más somera de la corteza. Porque la falla de basamento acá, que la vemos como una superficie de discontinuidad finita, digamos, una superficie de discontinuidad abrupta, lo que se ve en la naturaleza es que en las partes más someras, esa falla no corta directamente hasta la superficie, como un solo plano, sino que en los niveles superficiales, sedimentarios, donde las rocas no están consolidadas, se distribuyen una serie de fallas más chiquitas. Veámoslo, cómo es el experimento que hizo él. Lo voy a reproducir, voy a intentar reproducirlo en la hoja de papel. Acá está mi amiga. ¿Qué hizo él? Primero, y qué es lo que se ve en la naturaleza también. Lo que podemos hacer es imaginarnos en la naturaleza o en el experimento que hizo él, es qué sucedería si yo le saco los primeros 5 kilómetros de sedimentos a una zona de la corteza. Y genero una falla de rumbo dentro del basamento. Y esa falla de rumbo
va a ser abrupta, es solo un plano vertical. A partir de ahí le puedo dar cierto movimiento. En este caso, de nuevo, volvemos al movimiento horario, podría ser antihorario, pero volvemos a un movimiento horario. Ahora, ¿qué sucede si a esta falla de basamento la cubro con sedimentos? Así que se tienen que imaginar que acá las tengo descubierta la falla de basamento, pero que sigue abajo de esta cobertura sedimentaria. Así que acá lo que hice fue cubrirla con una capa de sedimentos de 5 kilómetros de espesor o 2-3 kilómetros de espesor. Lo que se observa en la naturaleza es que el movimiento de esta falla de basamento no produce en superficie, o sea que si a esto lo estamos viendo todo en planta, todo en vista aérea. ¿Cómo sería un corte en vertical de esto? Sería algo así. La falla de basamento y la cobertura sedimentaria por arriba. Lo que vemos es que en esta situación la falla de basamento no corta con una sola falla hasta la superficie, así que no cortaría toda esta torta de sedimentos, no la corta con una sola superficie de discontinuidad, sino que se generan una serie de fallas más chiquititas. La deformación de esta falla de basamento, de esta discontinuidad, se particiona en diversas fallas más chiquitas. ¿Y cómo lo hace? Ahora voy a dibujar, esto es así, decíamos que es una falla horaria. Hago algo parecido, pero me corrí un poco para la derecha. Qué feo eso, ¿no? Pero bueno, ahí está. Rehice el dibujo. Para acá, para que ustedes puedan ver la falla de basamento principal, que en general, esta la conocemos, le vamos dando como diferentes letras a las fallas que van apareciendo. La zona de falla, está bueno eso. Para mí está bueno porque es como si fueran como villanos o héroes, ¿no? Le ponen, esta es la zona de falla que la llamamos Y. Esta Y se corresponde con la zona de falla principal y va a ser paralela a las direcciones de movimiento. En la zona de cobertura, la parte más superficial, se generan una serie de fallas más chiquitas que distribuyen el movimiento de Y en profundidad. En superficie encontramos una serie de fallas más chiquitas que tienen, decimos, con respecto a la dirección de movimiento, estas más chiquitas, decimos que tienen bajo ángulo con respecto a la dirección de movimiento. Y después hay otras, estas de acá con bajo ángulo las llamamos las fallas R. Y después hay otras fallas que van a tener alto ángulo con respecto a la dirección de movimiento. De nuevo, si esta la llevo acá arriba, va a tener alto ', así digamos, alto, comillas, comillas, alto ángulo, son las R'. Y las de bajo ángulo, son las R. Así que tengo de alto y de bajo ángulo con respecto al sentido de desplazamiento. Otra cuestión interesante, espero a ver si lo estoy grabando esto. Sí, lo estoy grabando. Menos mal. Ahí está. Son de alto y de bajo ángulo. Y hay otra característica más, que es cuál es el sentido de desplazamiento de cada una de esas fallas. De tal manera que las fallas R son sintéticas con respecto
al movimiento de la falla principal. Acá lo podemos hacer bien. La falla principal Y, en este caso, es horaria. Las R van a ser sintéticas, van a ser horarias también. Y las R' van a ser antihorarias. Van a tener un sentido de movimiento, para este ejemplo, levógiro u antihorario, diferente al del desplazamiento principal. En ese caso, cuando las comparo, son antitéticas. Y no sé si me siguieron hasta ahí, vamos a ejemplificar todo esto un poquito más. Si no, cualquier cosa me interrumpen. Me escriben por el chat cualquier cosa. Y eso es todo lo que tenemos graficado acá. La zona de desplazamiento, en este caso, vamos a... En el caso de la presentación, como es diferente al dibujo, a ver, leámoslo. Es una zona de desplazamiento principal, antihorario, levógiro, en el cual las fallas R' son horarias u antitéticas. Las fallas R son también levógiras o sintéticas con respecto a la zona de desplazamiento principal. Y después hay unas fallas que se llaman las P, que se forman con la progresión de la deformación. Es decir, primero tenemos la zona de desplazamiento principal Y, que está en profundidad, las R y R' en sectores más someros, y a medida que progresa la deformación, las R y las R' se pueden ir uniendo a partir de esta falla que se llaman la falla P. ¿Cómo es la orientación de los esfuerzos dentro de estas zonas de falla? Bueno, igual a todo lo que habíamos aprendido hasta ahora. Lo que está indicando acá con 1 es el sigma 1, que se correspondería con el S3 de la deformación. O sea que eso no cambia. Para saber cuál es la orientación de los sigmas y de los S, es todo lo que aprendimos hasta ahora con respecto a la dirección de movimiento dentro de una zona de cizalla. Pero acá vemos que se generan esas discontinuidades R, R'. A ver. Exacto, acá me dicen, todas esas fallas más pequeñas se dan en superficie, pero en profundidad sigue la falla de rumbo original Y. Así, exacto, sí, eso es un sí. Lo único que podríamos agregar es que esa falla de rumbo original Y es en los primeros kilómetros, por debajo de la cubierta sedimentaria, los primeros kilómetros puede ser una falla, una superficie discontinua. Y a medida que vamos más y más profundo, en algún punto va a ser una superficie, una zona de cizalla dúctil, y por eso no va a ser un sector discontinuo, sino que va a ser toda una zona de cizalla, esa falla Y que viene cortando la corteza, en algún punto se vuelve dúctil, y una superficie de deformación dúctil. Creo que después hay un par de grafiquitos mostrando eso también. Y este es el experimento. Tenemos una zona de cizalla. Acá hay 3 dibujos, 3 fotografías del mismo experimento. 3 fotografías del mismo experimento. Esta es la dirección de cizalla. Vamos a ver el experimento en su fase 1, el de arriba. Es una cizalla con movimiento levógiro. La falla Y se encuentra acá. Y continúa por debajo de todo esto. Los círculos, ¿qué son? El círculo de radio 1. Los círculos son, estos círculos son los círculos de radio 1 que están dibujados en esta torta de arena por debajo de la falla Y. Así que esta falla Y se continúa por acá abajo.
A ver, después termino esto, Ignacio, y te respondo eso al final mejor. Ahora, para este segundo estadio del experimento, lo que empezamos a observar es deformación dúctil, porque todavía no se formaron ningunas discontinuidades en superficie. La falla Y tuvo cierto movimiento, y es tan chiquito el movimiento que arriba se acomoda dúctilmente, pero no puedo reconocer superficies de discontinuidad. Lo bueno es que, ¿y esto de acá qué es? Antes era el círculo de radio 1, ahora si esto es infinitesimal, el movimiento entre estos dos es infinitesimal, puedo decir que este es el elipse de formación infinitesimal. Y ahí ya se ve el eje de acortamiento y de alargamiento. Lo hice al revés acá, me estaba confundiendo. Ya me estaba saliendo mal, ahora sí tiene sentido. El eje de acortamiento y el de alargamiento, se ve perfecto eso. Eso se ve perfecto. Ahora en este otro estadio, aquí sí podemos reconocer superficies de discontinuidad. ¿Y cuáles se reconocen? ¿Estas cómo las llamo? A ver, digan, vayan diciéndome ustedes. ¿Estas qué fallas son? De las que habíamos aprendido recién. ¿Estas son las R o las R'? Las R, perfecto. Las R que son a bajo ángulo. En principio ya, al ver que son de bajo ángulo, ya me doy cuenta que son las R. Y después, si miro estos indicadores, acá hay un muy buen indicador de movimiento. Se ve ahí el indicador de movimiento, cómo está fracturado este círculo original, ahí se fracturó. Y puedo ver muy bien, acá se ve muy bien el sentido de desplazamiento de estas fallas R. Sí, esta es la falla R, esta es la falla R, este circulito bajó, y esta otra mitad del circulito subió. Así que son fallas R, porque son de bajo ángulo, como me están diciendo, y además con respecto al movimiento principal, son sintéticas. También son levógiras, así que son sintéticas. Las dos condiciones que tienen las fallas R dentro de esto que conocemos como sistemas de fallas de Rieder. Pasemos al próximo estadio del experimento. Acá un estadio más avanzado acá en el medio, y lo que podemos empezar a reconocer son las fallas R'. Ahí van, ¿eh? Estas son nuestras viejas fallas R, estas son las fallas R, y acá empiezan a aparecer otras que son las R'. Estas son las R. Bueno, y lo que tienen estas fallas R' es que son antitéticas con respecto al movimiento principal. Si quieren, después vean ahí cómo se desplazó ese bloquecito, o sea que son dextrógiras, son antitéticas con respecto al plano principal, a la zona de desplazamiento principal. Y ahí están las R y las R'. Ahí está orientado el experimento con respecto al gráfico que habíamos visto antes. A ver, tenemos algunos ejemplos más. Esto de acá. Bueno. Y otra cuestión que es importante, vamos a volver a la hoja, o lo podemos hacer acá, es eso, es qué relación
Porque acá me habían preguntado, ¿los sistemas de fallas de Riedel son fallas de Anderson? Bueno, mira acá eso. Ignacio, mira acá. Tengo graficadas las R', las R. Con el sentido de desplazamiento de la zona principal, en este caso es levógiro, las R son levógiras y las R' son dextrógiras. Ahora, ¿qué relación hay entre R y R'? ¿Qué son R y R' en definitiva? ¿Qué les parece que son? ¿Mm? Las vi por separado. Son R y R'. Ahora, cuando las quiero clasificar juntas, ¿qué son? ¿Tienen idea? Son fallas conjugadas, exactamente. ¿Por qué? Porque el sigma 1 está en el ángulo agudo entre estos juegos de falla. Exactamente. Son las fallas conjugadas de Anderson las que se generan durante el movimiento de las fallas de rumbo a nivel cortical. En la parte somera se generan estas fallas conjugadas que las denominamos R y R'. Ese es exactamente digamos, por qué se generan estos dos juegos de falla, ¿no? Y está bien, como que todo va teniendo lógica. Ante un esfuerzo sigma 1 de una dirección determinada, se generan fallas conjugadas de tal manera que su ángulo agudo corresponde con el sigma 1. Y acá tenemos otro ejemplo. De nuevo, lo que encontramos en la naturaleza es el resultado final de la deformación. Y a nosotros lo que nos interesa es saber qué mecanismo de deformación actuó y cuál es el sentido, digamos, cuál es la cinemática que tiene esta falla, o esta zona de cizalla, ¿no? Yo no entendí la relación con la columna de sedimento y el basamento. Es así, se puede, en principio lo que se puede, habíamos partido de acá, viste que decíamos, en las zonas, en el régimen de rumbo, se generan fallas que son verticales. De tal manera que esas fallas verticales tienen como un diferente recorrido, se puede diferenciar un sector de falla vertical en la deformación transcurrente, la deformación de rumbo. Dentro del basamento, ahí sí vas a encontrar una sola discontinuidad, una discontinuidad sola que se encuentra a más de 3-5 kilómetros por debajo de la superficie, por debajo de una cobertura sedimentaria. Ahí vas a tener una sola discontinuidad. Cuando pases dentro de esa zona de falla, cuando llegas a la corteza inferior, bueno, se vuelve una zona de cizalla dúctil. Es frágil en superficie y es dúctil en profundidad. Cuando pasás a la parte más somera, no es una sola superficie de discontinuidad, sino que se distribuye en una serie de fallas más chiquitas. Y esas fallas más chiquitas son las R y R'. Las R son las que tienen bajo ángulo con respecto. Las fallas R tienen bajo ángulo con respecto al sentido de movimiento y son sintéticas. Las R' tienen alto ángulo con respecto a la dirección de movimiento y son las R'. Y son antitéticas porque tienen un sentido de desplazamiento que es antitético con respecto a la zona de desplazamiento original. Y ahí me preguntan, bueno, si puedo repetir lo de los ángulos agudos entre R y R'. ¿Cuál era el agudo y cuál era el obtuso? Bueno, vos tenés dos juegos de falla, los R y los R'. Ahora, miralo en cualquier ejemplo de todos los que están acá. Vas a tener dos juegos de falla. No son paralelas entre sí, ni están a 90 grados. Así que, como ninguna de esas dos condiciones se da, esas fallas van a tener, las R y R' van a tener un ángulo agudo y un ángulo obtuso entre sí. El ángulo agudo corresponde al sigma 1 y el ángulo obtuso
se corresponde al sigma 3 dentro de esta zona de cizalla R. Y por eso decimos, o nos damos cuenta que son fallas conjugadas. Bueno. Y ahora veamos el ejemplo. Es parecido, este ejemplo frágil, de deformación frágil, tenemos que hacerlo parecido, quizás con alguna regla memotécnica para darnos cuenta, pero es parecido a cómo actuábamos cuando teníamos una zona de cizalla frágil dúctil, reconocíamos las grietas de tensión alineadas. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Lo primero que teníamos que hacer era delimitábamos la zona de cizalla. Y eso es fácil porque lo que estoy haciendo es, básicamente me fijo todo este juego de fallas chiquititas, me doy cuenta que está todo alineado, así en vista en planta está alineado en un rectángulo, así que lo puedo delimitar muy bien. Delimito las paredes de esta cajita, de tal manera que están incluyendo todas las fallas que están ahí metidas. Dibujo las fallas que están ahí adentro, reconozco fácilmente dos juegos de fallas. Ahí va uno, un juego de fallas, podría dibujar muchísimas más, son todas paralelas entre sí y son cortitas además. Acá hay otra también. Y después otras, esas están, está feo este color. Y después, estas están a alto ángulo con respecto a la zona de desplazamiento principal o a las paredes de la zona de cizalla. Y después reconozco todo otro juego de fallitas que tienen bajo ángulo con respecto a esa zona de cizalla. Ahora, no sé, hay como diferentes maneras de verlo, de hacerlo. Podíamos decir, a partir de esto, entonces tenemos las fallas, por lo que habíamos dicho, estas son las R, las rojas son las R', R', son juegos de fallas conjugadas, de tal manera que en el ángulo, y ahí respondo de nuevo la pregunta que me habían hecho, de cuáles son los ángulos entre R y R', cuál era el agudo y cuál era el obtuso, acá se responde de nuevo. Tengo un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Lo que habíamos aprendido es que en el ángulo agudo estaba el sigma 1, en el ángulo obtuso el sigma 3. De tal manera que lo que habíamos aprendido, recuerden lo que habíamos aprendido cuando hacíamos las grietas de tensión, al sigma 1, que se corresponde con el eje de acortamiento, lo agarro de la cola y la flecha la alejo de la zona de desplazamiento original, de desplazamiento principal, y me queda así. Acá de nuevo puedo hacer lo mismo con el sigma 1 de este lado, o el eje de acortamiento, ¿no? Lo agarro de la cola y roto la flecha, la alejo del núcleo, del centro. Y me queda entonces el indicador cinemático, digamos, ¿cuál es mi resolución? Es que a partir de algo geométrico, que son pequeñas fallitas, puedo reconocer cuál es la orientación del sigma 1, cuál es la del sigma 3, y el sentido de desplazamiento de esta falla, o de esta zona de cizalla, que es horario. Ahí está. Sí, acá está la resolución. Después hay un par de ejemplos más. Esto es para un campo de golf. A ver, acá cuántos ejemplos más tenemos. Esto es para un campo de golf. Acá hay un río, un pequeño arroyito, que fue cortado por esta zona de cizalla. Está gracioso, esto es en Nueva Zelanda.
Está gracioso porque eso ahí es una ovejita. Así que esto se los dejo como ejercicio. Es una sola, tenemos 2 ejercicios. Así que háganlo ustedes y por favor mándenme, organícense y mándenme 2 resueltos, ¿está bien? Mándenme los resueltos, pero intenten hacerlo todos, así saben si lo aprendieron bien o no. Tienen que reconocer, acá reconocen las fallas de alto y de bajo ángulo. A mí me parece que a veces puede tardar más o menos tiempo, pero si se usa la figurita, si ustedes usan como esta figurita como guía, bueno, siempre se puede reconocer bien cuáles son las R, R' y el sentido de la zona de cizalla. Así que estos 2 se los dejo para que lo hagan para la semana que viene. Y por favor hagan como hicieron hoy, que mándenme 2 resueltos, así los agrego así se los muestro a todos en la presentación. Ese de cómo ver la falla P, también se los dejo como ejercicio para la semana que viene. Un ejemplo de cómo ver la falla P, eso no lo tengo acá. Así que les pido si lo pueden encontrar. ¿Les parece? Hay que busquen un poquito en internet. Estamos bien hasta acá, así que yo ahora cerraría lo que es indicadores cinemáticos. Si estamos todos, cerraría ahora ya cierro la teórica de hoy. Bueno. Básicamente, termino como comencé, ¿no? Y habíamos dicho que ante materiales litosféricos con su fábrica original, que era una secuencia sedimentaria o ígnea sin deformación. En definitiva, las secuencias sedimentarias a veces es más fácil, o no a veces, en general es más fácil porque están esas líneas paralelas que se generan subhorizontales, que son las superficies de estratificación, que son como un marker muy importante, ¿no? Les aplico un sistema de fuerzas que las puedo convertir en esfuerzos, y vimos que bajo ciertas condiciones de la relación entre sigma 1 y sigma 3, en esa roca sin deformar se produce la deformación. Y en definitiva, la deformación me da a mí como resultado estructuras tectónicas a la gran escala, que es lo que vamos a empezar a ver la semana que viene. Todos los sistemas de deformación de fallas extensionales o sistemas de rift, los compresivos o sistemas de fajas plegadas y corridas, a la gran escala. Y después a la pequeña escala existen estructuras tectónicas que sirven como indicadores de este proceso, que pasó de cómo las fuerzas actuaron para generar deformación. Y esos indicadores cinemáticos responden, por un lado, al mecanismo de deformación, que nosotros lo habíamos establecido, lo diferenciamos en 2 grandes campos, que era la cizalla simple y la cizalla pura. Entonces, respondiendo a ese mecanismo de deformación, cizalla simple, pura, o si es deformación masomera, que es deformación frágil, intermedia, deformación frágil dúctil o deformación dúctil, vemos que ante todas esas condiciones se generan diferentes indicadores cinemáticos. Y acá los resumí como muy sucintamente, solo los indicadores que vimos en estas 2 teóricas del miércoles y de hoy. Hay muchísimos más. Pero si ustedes entienden estos, que son los más importantes, van a poder entender cualquier otro indicador cinemático. Buscando en la bibliografía, si ustedes se dedican a esto, o si encuentran algún indicador, no están en bolas, digamos, sino que volviendo a esto, ustedes podrían entender que alguien les explique un indicador cinemático cualquiera que no hayamos visto acá, ustedes lo van a poder entender. Y acá, bueno, un ejemplo muy sucinto nos diría cómo se distribuye la deformación a niveles superficiales y algunos indicadores cinemáticos. En zonas de cizalla, de deformación de rumbo,
En zonas superficiales vamos a encontrar los sistemas de falla de R y R', los sistemas de fallas de Riedel, o si no, la deformación se puede distribuir a partir de sistemas de fallas de Anderson, si es que tenemos un régimen compresivo o extensional. Todo esto para situación frágil en sectores someros. En las zonas de transición frágil dúctil, si tengo una deformación distribuida arealmente, en la cual hay un eje de aplastamiento y otro de alargamiento, bueno, ahí se generan los indicadores, básicamente se generan el boudinage. Si puedo reconocer, es decir, no es una deformación que está distribuida en un sector muy grande, sino que yo puedo reconocer que esa deformación tiene límites bastante netos, de tal manera que esos límites son planos, paralelos entre sí, que tuvieron un movimiento, un sentido de movimiento opuesto cada uno de ellos, eso lo defino como una zona de cizalla y un tipo de deformación que se llama cizalla simple. Y tiene toda una serie de características esa zona de cizalla simple. La zona de cizalla simple, en los sectores donde hay deformación frágil dúctil, me pueden generar lo que habíamos visto, las grietas de tensión y los pescaditos, esas formas sigmoidales que iban tomando a medida que progresaba el movimiento. La zona de cizalla, a mayor profundidad, hay indicadores microscópicos, además de indicadores mesoscópicos y muestra de mano, había indicadores mesoscópicos, que eran los sistemas SC o los Mica-Fish, la rotación en dominó, etc. Y cada uno de estos indicadores, entonces, a nosotros nos sirve para saber cuál fue el mecanismo de deformación entre cizalla pura o simple, y también cuáles son los ejes de acortamiento y extensión que tienen que ver con la deformación, y eso yo los usaba para estipular o para tener una indicación indirecta de cuáles son los ejes de los esfuerzos. Bueno, con esto termino la teórica de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Y si no, les cuento cómo vamos a seguir. ¿Tienen alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? Yo ya cierro esto, si no. Ahí, Janina, que decís sí, no sé si... ¿Qué dicen? Ah, bueno, perfecto. Igual ya saben, yo supongo que hay gente además que no está escuchando, no puede escuchar o por X motivo no están escuchando las clases en vivo, pero sí me doy cuenta que las están viendo en YouTube, o sea que sepan que pueden hacerme preguntas en cualquier momento, eso no hay problema. Y a principio de cada teórica, si se va a hacer muy largo, bueno, podemos buscar un tiempo para responderlas, pero para mí es importante que todos y todas estén al día, y no tengo ningún problema en responder preguntas de todas las clases pasadas. Y lo que